Muy buenos días, estudiantes. Pues sean bienvenidos a esta última sesión correspondiente al primer parcial. El día de hoy, bueno, vamos a abordar un tema particularmente, pues, interesante dentro del derecho internacional público, que es el derecho del espacio ultraterrestre. Y bueno, pues se trata de una rama relativamente, pues sí, reciente, pero sí de enorme trascendencia jurídica, política, científica y sobre todo estratégica. Su importancia, bueno, pues radica en que regula las actividades humanas más allá de la atmósfera terrestre, es decir, en el espacio exterior, incluyendo la exploración, utilización y aprovechamiento de la Luna y otros cuerpos celestes, así como el régimen jurídico aplicable a estos objetos espaciales, a los satélites, a las estaciones espaciales y a la responsabilidad internacional por los daños que esas actividades pueden generar. Y este tema resulta indispensable porque nos permite comprender cómo el derecho ha debido adaptarse al desarrollo científico y tecnológico. Si durante pues, siglos las discusiones jurídicas giraban en torno al territorio terrestre, el mar o el espacio aéreo, en el siglo XX el avance tecnológico obligó a la comunidad internacional a formular pues, nuevas normas para un espacio distinto, inclusive, pues sí, extraordinario y jurídicamente singular, ¿no? Aquí la Organización de Naciones Unidas sí desempeñó un papel central en este proceso al convertirse en el principal foro para formular pues, los principios, tratados y mecanismos, sobre todo de cooperación en materia espacial. Y el prefacio del Compendio de las Naciones Unidas sí destaca precisamente que en el espacio ultraterrestre es un ámbito único y que el derecho internacional se ha extendido hacia él, pues de manera gradual. Primero, obviamente, con principios y posteriormente con tratados multilaterales generales. Y para comprender, pues nosotros adecuadamente esta materia, la sesión se desarrollará en 7 momentos, ¿no? Vamos a ver primero el concepto y la importancia del derecho del espacio ultraterrestre, después analizaremos los principios fundamentales, donde pues después estudiaremos el problema que lo delimitaron. Creo que había un... Y bueno, también vamos a estudiar el problema de la limitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, donde vamos a examinar posteriormente los principales tratados internacionales, eh, donde pues que integran pues la rama de esta rama jurídica. Y pues más adelante nos vamos a detener en algunas aplicaciones concretas como la desmilitarización, la teleobservación terrestre, las telecomunicaciones y la órbita geoestacionaria, donde finalmente pues cerraremos con esta pequeña reflexión sobre qué nos espera, estos desafíos contemporáneos sobre todo en esta disciplina, ¿no? Y bueno, comencemos con el derecho del espacio ultraterrestre, que bueno, el derecho del espacio extraterrestre puede entenderse como aquel conjunto de normas jurídicas, principios y criterios jurídicos que regulan la exploración, la utilización y el aprovechamiento del espacio exterior por los estados, las organizaciones internacionales y de manera indirecta o controlada por entidades no gubernamentales y privadas, como son estas corporaciones que hacen sus estas ideas turísticas de viajes al espacio o cero gravedad, ¿no? No obstante, hablando solamente de viajes, pues esos viajes espaciales tripulados o de misiones hacia la Luna por temas de investigación, ¿no? También hablamos de satélites de comunicación, satélites meteorológicos, sistemas de navegación, observación terrestre, registro de objetos espaciales, rescate de astronautas y responsabilidad por esos daños causados por esos
por esos objetos. Y esta rama del derecho surgió en un contexto histórico, pues sí, muy preciso. Antes del inicio de la era espacial se asumía con la relativa facilidad que la soberanía del Estado se extendía verticalmente sobre el espacio situado encima de su territorio. Sin embargo, pues esa idea comenzó a resquebrajarse con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales. Ese hecho planteó una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo sobre el cual el Estado ejerce soberanía? ¿Y a partir de qué punto comienza el espacio ultraterrestre que se concibe como un ámbito abierto para todos? Y, y aquí se señala con claridad que el consenso previo sobre la extensión ilimitada de la soberanía desapareció precisamente cuando empezó, obviamente, la exploración del espacio ultraterrestre. Y desde el punto de vista, bueno, pues doctrinal, el derecho espacial se ha considerado por algunos autores como un derecho específico con, integrado dentro del derecho internacional público, en el cual, bueno, pues esta rama jurídica refleja de manera directa las revoluciones científicas y tecnológicas del siglo XX y XXI, y que al mismo tiempo, pues sí, enfrenta un problema muy constante, ¿no? Que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la construcción normativa. Por eso el derecho del espacio aparece como un campo en el que existen consensos fundamentales, pero también vacíos, tensiones y sobre todo nuevos retos. Ahora bien, ¿dónde se encuentran estos principios fundamentales? Pues los primeros de ellos es el principio al beneficio humano o al interés de toda la humanidad. El Tratado sobre el Espacio Intraterrestre, si lo Bueno, este tratado sobre el espacio extraterrestre dispone que la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, pues sí debe hacerse en provecho e interés de todos los países y cualquiera que sea su grado de desarrollo económico y científico, y que esas actividades incumben a toda la humanidad. Y esta idea obviamente es muy relevante porque expresa que el espacio no debe ser un ámbito reservado a unas cuantas potencias, sino un espacio cuyo aprovechamiento, por lo menos, esto en principio debe tener una dimensión universal. El segundo principio es el de libertad de exploración y utilización en condiciones de seguridad. El mismo tratado establece que el espacio extraterrestre, déjenme ver si se los puedo proyectar, el tratado para que ustedes también lo puedan visualizar. Se llama Tratado y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Extraterrestre, que bueno, eso lo van a encontrar en su material de apoyo para que, pues como dice aquí, se apoyen, revisen esta parte, ¿no? De los principios y tratados, porque ahí, bueno, estoy sacando esta información para que me vayan siguiendo, ¿vale? Este tratado dispone que la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, deben hacerse provecho del interés, ¿no? De todos los países. Ese es el primer principio. El segundo principio habla precisamente, en el tratado establece que el espacio extraterrestre debe estar abierto para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y de conformidad con el derecho internacional. Además, reconoce la libertad del acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes y la apertura a la investigación científica, sobre todo, junto con la obligación de que facilitar y fomentar la cooperación internacional. Y aquí es importante porque, a diferencia del espacio aéreo, el espacio ultraterrestre no existe un régimen de soberanía territorial exclusiva. Por ende, el tercer principio es la no apropiación nacional. Sobre todo en el artículo 32 del Tratado en mención, establece una de las reglas, pues, más conocidas del derecho espacial, que es la
El espacio ultraterrestre, incluido la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación, ni de ninguna otra manera. Aquí también, pues de una forma más clara de señalar es que el espacio no puede ser objeto de apropiación nacional mediante soberanía, uso, ocupación o cualquier otro medio que exista, ¿no? Y este principio rompe con la lógica histórica de la expansión territorial estatal y constituye pues uno de los elementos pues sí más distintivos del régimen espacial. Un cuarto principio que también podemos ver es la aplicación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Vemos que aquí ya no lo coloqué porque en el artículo tercero del tratado dispone que las actividades de exploración y utilización del espacio deberán realizarse de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de ¿qué? Pues de la paz y seguridad nacional y el fomento, sobre todo, de la cooperación y la comprensión internacional. En otras palabras, el espacio no es un espacio jurídico, no se trata de un ámbito ajeno al derecho, sino es un espacio sometido a normas internacionales. Otro principio podemos ver es el uso pacífico del espacio extraterrestre, que en el artículo cuarto del tratado en mención prohíbe colocar en órbita alrededor de la Tierra objetos portadores de armas nucleares o de cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa, así como emplazar tales armas en los cuerpos celestes o colocarlas en el espacio en cualquier otra forma, ¿no? Señala que la Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos y sí prohíbe en ellos las instalaciones y fortificaciones militares a efectuar ensayos con armas o realizar maniobras militares. Aquí sí conviene explicar a ustedes que el alcance real de este principio ha sido discutido y que aunque parece establecer la desmilitarización y la desnuclearización del espacio, algunos estados han sostenido que no prohíbe ciertos usos militares indirectos o no agresivos, como vigilancia, comunicaciones o navegación. Incluso se ha debatido que debe de entenderse exactamente por fines pacíficos. Por ello, más que hablar de una desmilitarización absoluta, conviene hablar de una desmilitarización parcial y jurídicamente, bueno, pues controvertida, ¿no? Otro principio que podemos también mencionar es la responsabilidad internacional del Estado. En el artículo sexto del tratado dispone que los Estados partes serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realizan en el espacio ultraterrestre, tanto los organismos gubernamentales como las entidades no gubernamentales y que deberán pues obviamente asegurar que esas actividades se efectúen conforme al propio tratado. Y esta es una regla fundamental porque significa que la aparición de actores privados no elimina la responsabilidad del estatal. Si una empresa privada realiza actividades espaciales, el Estado correspondiente tiene el deber de autorizarlas y fiscalizarlas constantemente. Y a esto suma otro principio de responsabilidad de daño, que en el tratado prevé que el Estado que al que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial o desde cuyo territorio de instalaciones se lance y será responsable también pues internacionalmente por daños causados por ese objeto o sus partes componentes a otro, ¿no? Otro estado o a sus personas naturales o jurídicas, ya sea en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre. Y esta regla se desarrolló posteriormente de forma más detallada en el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, otro tratado en el cual pues, se aborda obviamente sobre esta responsabilidad internacional. Otro principio es la jurisdicción y control del estado de registro. Aquí el tratado establece que el estado en cuyo registro figura un objeto lanzado al espacio ultraterrestre conservará su jurisdicción y control sobre ese objeto y sobre el personal que vaya en él mientras se encuentre en el espacio o en un cuerpo celeste. Y también, bueno, pues conservará el derecho de propiedad sobre el objeto, sus componentes. Y esta regla, pues sí es esencial para entender por qué el Registro Internacional de Objetos Espaciales tiene tanta relevancia.
Otro principio, pues, es la cooperación y la asistencia mutua y prevención de daños ambientales, sobre todo si se van al artículo 9 del tratado, en que los estados, pues, deben de guiarse por el principio de cooperación y asistencia mutua. Tener debidamente, perdón, en cuenta, pues, intereses de los demás estados y evitar la contaminación nociva, sobre todo en el espacio intraterrestre y los cambios desfavorables del medio ambiente terrestre derivado a la introducción, pues, de materias extraterrestres. Además, si un estado considera que una actividad o experimento propio o ajeno puede perjudicar las actividades pacíficas de otro estado, debe celebrarse o solicitarse consultas internacionales, y este principio, pues, sí tiene enorme actualidad, sobre todo frente al problema sobre la basura espacial y la explotación intensiva de recursos. Otro principio, pues, es la asistencia de astronautas, quienes son considerados enviados de la humanidad. Y aquí el dispone que deben de recibir toda ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso, y que serán devueltos con seguridad y sin demora al estado de registro de su vehículo espacial. Y este principio, pues, sí sería posteriormente ampliado por el acuerdo sobre salvamento y de la devolución de astronautas. Hay un acuerdo respecto a esto. Una vez visto estos principales principios, pues pasamos, ¿no? Al tema de la delimitación del espacio aéreo y el espacio extraterrestre, que es uno de los problemas más clásicos dentro del área de derecho del espacio extraterrestre, que hasta el día de hoy, pues, no existe una definición universalmente aceptada del espacio extraterrestre, ni una frontera jurídicamente fijada de manera definitiva como el espacio aéreo. Tanto vemos en doctrina, en los tratados, este vacío, pues, sí es importante. De un lado tenemos el espacio aéreo, sobre el cual, pues, el Estado ejerce su soberanía, y del otro lado, pues, es el espacio extraterrestre, que está abierto a la exploración, perdón, y el uso por todos los estados. Y bueno, dentro de la doctrina, si ustedes se van a los libros de derecho internacional público, van a encontrar diversos criterios y que se han tratado de resolver, pues, sobre todo este tema de la delimitación. Un primer criterio, como todo, es el científico geográfico, según el cual, pues, el espacio extraterrestre comenzará donde termina la atmósfera. Es conveniente que la atmósfera, pues, no presenta una frontera nítida, sino capas sucesivas cuya delimitación, pues, es variable. Un segundo criterio sostiene que el límite estaría en la altura máxima a la que una aeronave puede volar aprovechando la atmósfera. El problema aquí es que el avance tecnológico, pues, sí modifica constantemente esa altura, y además existen vehículos híbridos que combinan características aeronáuticas y sobre todo espaciales. Otro criterio ubica el límite donde se desvanece el campo gravitatorio terrestre o donde comienza a predominar la atracción de los cuerpos celestes, pero esta tesis se extiende desmesuradamente la soberanía estatal, pues la atracción terrestre se proyecta, pues, sobre todo a enormes distancias. Otro criterio propone la altura fija de 90 a 100 kilómetros como punto máximo de soberanía estatal y el comienzo de un espacio extraterrestre. Y esta postura tiene la ventaja de ofrecer claridad, pero tampoco ha sido adoptada, pues, de modo universal. Y la ausencia de una definición, bueno, final, algunas posiciones doctrinales consideran que el espacio extraterrestre comienza a partir de la altura más baja en la cual un satélite artificial, pues, ha sido colocado en órbita alrededor de la Tierra. Y aquí es importante que ustedes, a esta falta de delimitación, pues, no ha impedido la existencia de un régimen jurídico espacial. Aquí el derecho ha regulado al espacio, aún sin haber fijado de una manera concluyente su frontera física, y esto demuestra que el derecho internacional a veces opera con conceptos funcionales y normativos, y aunque persistan debates científicos y sobre todo doctrinales. Los tratados fundamentales que estructuran los derechos del espacio extraterrestre ya se los había mencionado cuando vimos ahorita los principios, pero bueno, el primero de ellos, y es el más relevante en la materia, que es el Tratado sobre los principios que deben de regir las actividades de los estados en la exploración y utilización
del espacio extraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, que fue aprobado allá en 1966 y firmado en el 67 y considerado la base jurídica general del derecho espacial. El propio compendio de las Naciones Unidas lo presenta como el marco general del derecho espacial para la utilización pacífica del espacio extraterrestre. Y en él se contienen los principios que pues, ya explicamos anteriormente, que es beneficio a toda la humanidad, libertad de uso, no apropiación, aplicación del derecho internacional, uso pacífico, asistencia a astronautas, responsabilidad estatal, jurisdicción del estado de registro, cooperación y consultas internacionales. Otro instrumento es el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de los objetos lanzados del espacio extraterrestre de 1968. Este acuerdo desarrolla de manera más concreta la obligación de auxiliar a astronautas accidentados, en peligro o aterrizados forzosamente, así como la restitución de objetos espaciales encontrados en territorio extranjero o en alta mar. Aquí este acuerdo obliga a prestar toda la asistencia posible a astronautas en peligro y garantizar su pronta devolución y restituir los objetos espaciales a la autoridad de lanzamiento. Otro instrumento es el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales del año 72. Su importancia radica que establece el Estado lanzador tiene la responsabilidad absoluta por los daños causados en la superficie de la Tierra o aeronaves en vuelo, mientras que en el espacio extraterrestre la responsabilidad se fundamenta en la culpa. Aquí se destaca que en este convenio prevé un procedimiento de reclamación por vía diplomática y la reparación plena y equitativa, sobre todo del daño. Otro instrumento es el convenio sobre el registro de objetos del espacio ultraterrestre del 75 y bueno, pues entró en vigor en el 76 y este convenio obliga a los estados a llevar el registro nacional de los objetos espaciales y a proporcionar al Secretario General de las Naciones Unidas información con la designación del objeto, fecha, lugar de lanzamiento, parámetros orbitales y función general del objeto lanzado. Y aquí el acceso a esa información debe ser pleno y libre. Aquí facilita obviamente la identificación de objetos espaciales que hayan causado daños y puedan representar riesgos de colisión, ¿no? Hay otro instrumento que se llama acuerdo de que debe de regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes del 79 y que entró en vigor posteriormente en el 84 y aquí este texto amplía más el régimen jurídico específico aplicable hacia la Luna, donde establece que la Luna debe de utilizarse exclusivamente con fines pacíficos, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, el emplazamiento de armas de destrucción masiva, la instalación de bases militares. Aquí también señala que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, prohíbe su apropiación por estados, organizaciones o individuos y prevé el establecimiento de un régimen internacional para la explotación de recursos cuando esa explotación obviamente sea viable. Además de estos 5 tratados, existen los principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su declaración de 1963 sobre los principios jurídicos del espacio. Los principios son transmisiones internacionales directas por televisión mediante satélite, los principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio, los principios sobre utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio extraterrestre y la declaración sobre cooperación internacional en beneficio e interés de todos los estados, especialmente en los países desarrollados. Y el propio compendio de las Naciones Unidas los enumera y los representa como parte esencial del derecho espacial. Parte de los ámbitos concretos de aplicación de este régimen, pues comencemos con la desmilitarización del espacio. Como ya dijimos aquí, el tratado prohíbe la colocación en órbita de armas nucleares o de destrucción masiva y dispone que la Luna y los cuerpos celestes sean utilizados exclusivamente con fines pacíficos. Sin embargo, la doctrina sí ha advertido que en ello no equivale a una provisión absoluta del todo uso militar.
Algunos estados pues han decidido una interpretación según lo cual fines pacíficos significa el uso no agresivo, lo que abriría la puerta obviamente a ciertas actividades militares de apoyo como el reconocimiento, vigilancia o comunicaciones y en consecuencia pues deben de comprender que aquí existe una diferencia entre el ideal normativo de paz y la complejidad de la práctica estratégica internacional. Otro ámbito son las teleobservación de la Tierra desde el espacio. La teleobservación o teledetección permite apreciar fenómenos existentes sobre o debajo de la superficie terrestre mediante observaciones o mediciones realizadas desde estaciones orbitales. Obviamente sus utilidades son múltiples, la detención de recursos naturales, predicción meteorológica y sísmica, monitoreo de contaminación, la investigación de ecosistemas, la evaluación y producción agrícola. No obstante, bueno, pues esta tecnología plantea más bien problemas jurídicos delicados, donde si un Estado puede obtener información sobre los recursos naturales de otro, sí es un consentimiento y si puede difundir posteriormente, pues esa información. Y aquí se muestra que históricamente ha existido tensión entre quienes defienden la soberanía del Estado observado y quienes sostienen la libertad de observación derivada del régimen abierto y del espacio ultraterrestre. Otro ámbito son las transmisiones directas y por televisión y telecomunicaciones, y que aquí ha sido, pues, se conecta obviamente con la discusión sobre la órbita geoestacionaria, que constituye uno de los puntos más complejos y estratégicos del derecho espacial. Aquí una órbita geoestacionaria es una órbita circular situada en el plano ecuatorial a una altitud aproximada de más de 30 kilómetros sobre la Tierra, el cual el periodo orbital del satélite coincide con la rotación terrestre, de modo que el satélite parece fijo respecto de un punto del ecuador. Y también señala que un satélite geoestacionario puede cubrir aproximadamente una tercera parte de la Tierra, por lo que 3 satélites bastarán para una cobertura total básica de la Tierra, ¿no? Y aquí la relevancia de la órbita geoestacionaria es enorme porque en ella se ubican principalmente satélites de telecomunicaciones y por ello pues ha sido reconocida como un recurso natural limitado. El Convenio Internacional de Telecomunicaciones y pues parte de nuestra doctrina subrayan que las radiofrecuencias y la órbita geoestacionaria debe utilizarse económica y eficientemente, tomando en cuenta el acceso equitativo de todos los países y las necesidades especiales de los países en desarrollo. Aquí también surgió una importante controversia sobre la llamada Declaración de Bogotá del 76, donde algunos estados ecuatoriales reivindicaron derechos sobre los segmentos de esa órbita geoestacionaria situados sobre sus territorios. Y aquí los argumentos de esos estados, como las objeciones de las potencias espaciales, desde una perspectiva, aquí lo más importante es mostrar que este debate refleja una tensión entre, por un lado, la idea de no apropiación del espacio y por otro, la preocupación por la distribución desigual del recurso técnico limitado, bueno, pues cuya explotación pues ha beneficiado históricamente a las potencias con mayor desarrollo científico y tecnológico. Y también aquí aparece pues con fuerza el problema de la desigualdad tecnológica, la insuficiencia de reglas internacionales, la monopolización, eh, la, este, la monopolización, pero en telecomunicaciones ha generado dependencia de muchos países respecto de los grandes proveedores de servicios satelitales y esta observación es relevante para una mirada crítica desde América Latina porque nos permite mostrar que el derecho espacial no solo se trata de misiones extraordinarias, sino también de relaciones de poder, acceso desigual a la tecnología y el control de recursos estratégicos. Y aquí aquí parte de todo lo que nosotros hemos revisado en lo largo de esta unidad 2, el derecho aéreo y el derecho del espacio extraterrestre suele tener una fuente frecuente de confusión. Recuerden que el derecho aéreo del Estado ejerce soberanía completa sobre el espacio del área situado encima
de su territorio. En cambio, el derecho al espacio ultraterrestre no existe soberanía estatal sobre el espacio exterior. El derecho aéreo se organiza alrededor del Convenio de Chicago de 1944 y las normas de la OASI, de esta organización de aviación civil internacional, mientras que el derecho de espacio ultraterrestre se estructura dentro del tratado sobre el Tratado de Principios del 67 y los demás instrumentos que ha implementado las Naciones Unidas, donde pues el Convenio de Chicago regula principalmente lo de la aviación y tránsito de aeronaves, mientras este Tratado de las Naciones Unidas regula la exploración y utilización del espacio, cuerpos celestes y objetos espaciales. Y esta es una manera más clara de diferenciar dentro de qué es el derecho aéreo y del derecho extraterrestre. Y ya para cerrar, vamos a ver unos desafíos que ya le hemos hablado. El primero es la creciente participación de actores privados. Aunque el tratado atribuye la responsabilidad final a los estados, sí exige autorización y fiscalización de actividades privadas, de expansión de empresas espaciales, pues ha hecho complejo la aplicación práctica de esta regla. Las actividades comerciales, la prestación de servicios satelitales, el turismo espacial y la futura exploración de recursos de la Luna o asteroides obligan pues, a repensar mecanismos de control jurídico, responsabilidad y distribución equitativa de los beneficios. Aquí la irrupción de las empresas privadas plantea nuevos problemas de monopolización y apropiación y sobre todo de regularización. Otro reto es la basura espacial y la protección al ambiente. En el artículo 9 del tratado que ya hemos mencionado, ya advierte la necesidad de evitar la contaminación nociva del espacio y cambios desfavorables en el medio ambiente terrestre. Sin embargo, el volumen creciente de estos restos orbitales satelitales fuera del servicio y fragmentos de colección, pues ha convertido una cuestión de preocupación central, aunque es explicar que la sostenibilidad del espacio se ha transformado a una exigencia ya jurídica y sobre todo política. Otro, pues, es la militarización indirecta y seguridad espacial. El derecho vigente prohíbe armas de destrucción masiva en órbita y usos militares en la Luna. El desarrollo tecnológico en materia de vigilancia, comunicación, navegación y sistemas de antisatélite hace que la línea entre el uso pacífico y uso estratégico resulte cada vez más difusa y por ello, pues, el debate de la seguridad espacial pues sigue abierto, ¿no? Otro reto es la minería espacial y explotación de recursos. La posibilidad de explorar comercialmente la Luna y asteroides plantea preguntas sobre propiedad, reparto equitativo de beneficios y patrimonio común de la humanidad. Y este punto seguramente es uno de los grandes temas del derecho internacional que se va a estar discutiendo, sobre todo en próximas décadas. Y otro reto, pues, es la insuficiencia normativa frente a la velocidad del cambio tecnológico. El derecho espacial sigue mostrando vacíos, imprecisiones, en tanto la tecnología y las actividades humanas avancen de manera pues muy rápida que la consolidación pues de reglas jurídicas nuevas. Y aquí es parte importante que el derecho internacional no es estático, se encuentra permanentemente respondiendo a nuevas realidades. Y con esto podemos ir cerrando la sesión como una conclusión, pues sí, un poco general. Eh, Afirma que el derecho del espacio ultraterrestre representa pues uno de los desarrollos más interesantes del derecho internacional público contemporáneo y obviamente su razón de ser radica en la garantizar que la exploración y la utilización del espacio se lleve a cabo bajo principios de cooperación, igualdad, responsabilidad y la paz. El espacio ultraterrestre no pertenece a un solo estado, ni debe ser utilizado únicamente en beneficio de quienes poseen mayor capacidad tecnológica. Por el contrario, el orden jurídico internacional ha procurado construirlo como en el ámbito orientado al interés de toda la humanidad. Sin embargo, también debemos reconocer que la realidad revela tensiones permanentes entre la universalidad y poder, entre cooperación y competencia, y entre uso pacífico y aprovechamiento estratégico, y entre progreso científico y vicios normativos. Y precisamente por eso el derecho espacial es una de las ramas más dinámica y compleja y actual
Su estudio no solo nos va a permitir conocer tratados y principios, sino también reflexionar sobre cómo la comunidad internacional intenta ordenar jurídicamente uno de los ámbitos más desafiantes del presente y sobre todo del futuro. Y hasta aquí concluimos nuestra sesión. En la siguiente revisión viene a destacar ideas centrales. La idea es que ustedes se lleven a ver qué es lo que regula, quién es que regula, sus ámbitos de aplicación y sobre todo desafíos que todavía están pendientes y temas de posibles investigaciones que ustedes pueden hacer posteriormente. Que tengan excelente día, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.